Hola, soy Rodrigo García. Bienvenidos a un programa más de Analizando de la Barra Mexicana. El día de hoy nuevamente tenemos de invitada a la maestra Claudia de Buen. Muchas gracias, Clau, por estar con nosotros. Muchas gracias, Rodrigo. Al contrario. Un poquito el programa continuado del que estuvimos revisando la semana pasada. El día de hoy estaremos hablando sobre el derecho colaborativo. Nuevamente, bienvenida, Clau. Y pues, sin más preámbulo, te preguntaría, ¿qué es el derecho colaborativo? Mira, el derecho colaborativo, al igual que la mediación, que la negociación, que el arbitraje, es un método de gestión y resolución de conflictos alterno al proceso judicial. Y se llama colaborativo justamente porque los abogados de las partes, puede ser dos, tres, las que sean, colaboran entre sí, es decir, centran todos sus esfuerzos y todos los recursos para obtener entre ellos, digamos, con absoluta transparencia y buena fe, un acuerdo que puede poner fin al conflicto. Y si, ya lo mencionabas hace unos minutos, sí es considerado entonces un famoso MASC, los métodos alternos de solución de controversia. Sí, sí, desde luego, es un método Correcto. alterno. Lo que pasa es que es un método que tiene muy pocos años, Rodrigo. Fíjate que en México somos 16 abogados colaborativos, nada más hasta donde sé. No sé si ya hay otra generación, pero no me parece haber visto que se haya hecho otro diplomado de estos. Y somos muy poquitos, por lo tanto no ha podido arrancar de lleno, lo que no sucede en otros países como España, en los que el abogado colaborativo o la colaboración ha sido todo un éxito. Tiene como 10 años. Entonces, sí, no es muy conocido, pero la verdad es que es una gran solución a los conflictos porque incluye, digamos, estrategias que se incluyen en la mediación y que se incluyen en la negociación. Entonces, sí, funciona muy bonito. Y en México, Clau, ¿no hay resistencia un poco a este tipo de mecanismos alternos para realmente solucionar un conflicto? Fíjate que sí, hay mucha resistencia por parte pues, de las partes en conflicto. Primero porque nadie conoce los métodos alternativos, hasta ahora se están dando a conocer. La gente conoce el arbitraje, pero tiene una característica, el arbitraje suele ser de muy alto costo, ¿no? Entonces, no todos pueden. La mediación es un método bastante nuevo en la historia de la humanidad, en la historia del derecho, pero un método que ya debería estar mucho más consolidado que los otros, digamos, de lo que está en realidad. Y la colaboración no tiene, vamos, ni 4 años en México y tiene una década en el mundo. Es un muy buen método, un método completamente diferente, donde se combinan más o menos algunos temas digamos, métodos que se utilizan en la negociación o que se utilizan en la mediación. La colaboración requiere de una absoluta confianza, de que las partes prefieran no pelear y ponerse de acuerdo para primero, no exponer a todos a un juzgado y ante testigos y que sea las diferencias, porque quizá son temas de enorme importancia y de muy delicada contenido. Y segundo, porque evidentemente todo el mundo preferimos no pelear, ¿no? Aunque no todo el mundo, pero se supone que deberíamos de preferir no Llegar a un pelear, acuerdo. llegar a un acuerdo, exactamente. Claro. Entonces, lo que pasa con la colaboración justamente es que las partes tienen a sus abogados a un lado, tienen tienen toda la documentación, no guardan ningún as bajo la manga, sino que al contrario, abren todo su juego, abren toda la realidad para que con base en esa realidad y no pensando si tiene, no tiene, si va a ser y cuál va a ser la estrategia que va a seguir. No, aquí están, las cartas se abren, es como jugar un póker abierto. ¿Me explico? Entonces Sí, ya sabes sobre qué vas a apostar y qué es lo que tiene para darte. Si no si no se puede, pues no se puede. Entonces, acuérdate, lo digo que en el litigio, tú imaginas porque muchas veces están, así como en el póker, ¿no? Simulando que tienen lo que no tienen.
o simulando que es lo que no es, o viceversa, que no es, y sí, o sea, que sí es y no es en realidad. Entonces, Claro. aquí al contrario, hay una buena fe de entrada y hay una colaboración. Los abogados hablan entre ellos, junto con las partes o aparte, a fin de que se pueda encontrar un punto de negociación de lo mejor para todo el mundo, pero basados en la realidad, no en las expectativas de cada quien. Perfecto, Clau. Lo decías justo hace unos minutos, en el mundo realmente también es nuevo, una década. Sí entiendo que nació más o menos en los 90 en Estados Unidos, un grupo de abogados que justamente trataban de evitar la parte del litigio, ¿correcto? Entonces, ¿por qué se le denomina derecho colaborativo? Bueno, claro, se le denomina porque los abogados de ambas partes colaboramos entre sí, centrando nuestros esfuerzos y nuestros recursos en conseguir un buen acuerdo negociado que pone fin al conflicto y que además deja a las partes satisfechas. Por eso es la colaboración. En este caso, lo que se hace es tener toda la información abierta para que se pueda hablar con todos los, digamos, dirían vulgarmente, con todos los pelos de la burra en la mano. Claro. Clau, vamos a tener que ir a un pequeño corte. E igual, antes del mismo, te hago una pregunta que va relacionada justamente al programa que tuvimos la semana pasada, para que al regreso me la contestes. Y la misma es, ¿cuál es la diferencia entonces entre el derecho colaborativo y la mediación? Claro Ya que regresamos. sí, claro que sí. Este es un mensaje de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para todas las personas de nuestro querido México, esperando compartir un sentimiento de aliento y esperanza ante los embates del coronavirus. Este mensaje se presenta por conducto de 5 miembros del Consejo Directivo, 5 coordinadores de comisiones y 5 presidentes de capítulos con paridad de género. La emergencia sanitaria nos afecta ahora más que nunca y es por ello que te invitamos a fortalecer la unión, la tolerancia con tus seres queridos y con la sociedad en general. Erradiquemos la violencia en el hogar y procuremos una sana convivencia en casa, así como en las relaciones de trabajo. Hacemos votos para que la solidaridad y el altruismo surjan en los corazones de todos aquellos que tienen el privilegio de poder ayudar. Médicos, enfermeras y demás personal de salud cumplen con su deber de cuidarnos a pesar de los riesgos que ello implica. Correspondamos, por favor, a ese cuidado con respeto y agradecimiento que se merecen. Si bien la pandemia está agravando la situación económica del país, te invitamos a hacer un esfuerzo de civilidad, honestidad y sobre todo de buena fe para que podamos llevar a buen puerto los acuerdos que afectan nuestra capacidad de cumplimiento y que impactan la economía familiar. En la medida de lo posible, mantengamos las fuentes de trabajo y la mayor cantidad de trabajadores que requieren las familias. Como dice Jalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Mantengamos viva la esperanza y cumplamos con las medidas sanitarias para evitar contagios. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en torno a un mismo objetivo común: superar esta emergencia sanitaria. No permitamos que los discursos y las expresiones de odio o discriminación nos dividan. Ahora más que nunca, la solidaridad, la empatía y la honestidad nos deben fortalecer. México es un gran país, con un pueblo extraordinario que no se vence con las adversidades. El COVID-19 no nos vencerá, al contrario, nos fortalecerá si lo enfrentamos con humanismo. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie, pero el realista acomoda las velas. Adaptémonos a la nueva realidad. Ahora que debemos estar más tiempo en casa para no incrementar los riesgos de contagio, aprovechemos la oportunidad, nosotros los mayores, para ser los ejemplos a seguir por parte de los menores. No nos olvidemos de ser felices con lo más valioso que tenemos,
el amor de nuestra familia y nuestros verdaderos amigos. Estamos seguros que saldremos adelante y deseamos que todos podamos sacar lo mejor de nuestra humanidad para el bien de nuestros seres queridos y la sociedad en general. ¡Ánimo! Estamos de regreso con la maestra Claudia de Buen. Clau, previo al corte te preguntaba, y justamente en seguimiento al programa de la semana pasada, si nos puedes decir entonces cuál es la diferencia entre el derecho colaborativo y la mediación. Mira, la diferencia es importante porque en la mediación solamente participan los mediados, es decir, las partes, y él o los mediadores cuando hay una comediación, pero exclusivamente no pueden estar, el mediador no puede asesorarlos, el mediador no puede opinar, el mediador simplemente va a facilitar la comunicación entre los mediados a fin de que puedan encontrar primero el origen de la diferencia que tienen y en segundo lugar puedan encontrar la solución. En cambio, en el derecho colaborativo, ambas partes, o 3 o 4, las que sean, están asesoradas por sus abogados colaborativos, justamente. Y los abogados colaborativos tenemos la convicción de que no debemos de guardarnos la información, por el contrario, tenemos que tener abierta la información en aras de llegar a un mejor arreglo. A veces los mediadores pueden trabajar en equipo, pero no es lo mismo que tener a tu abogado al lado que se va a estar diciendo que conforme al Código Civil, a la Ley Federal del Trabajo, a lo que sea, esto es lo que señala, a ver qué opinan, qué dicen, cómo se interpreta. O sea, entre las partes pueden encontrar un punto de solución, porque además lo que dice la ley, al final de cuentas, pues eso no se puede mover, puede interpretarse a veces de una u otra manera, pero en realidad la ley suele ser bastante clara, ¿no? Y con base en ello, no hay estas argucias o argumentos que utilizamos en una contestación de demanda o en una demanda de querer, digamos, darle otra interpretación a la norma jurídica, considerando el contexto, etcétera, sino que aquí pues, hay una apertura total. Entonces es un proceso complejo, quizá más complejo, que tiene que planearse muy bien y que se tiene que dar una solución integral al conflicto. Esta solución viene de los abogados con base en los acuerdos que las partes lleguen. Pero además, fíjate, hay otra diferencia bien interesante. Los auxiliares de la justicia, que son los peritos, por ejemplo, los notarios, los peritos, corredores, en fin, pero en este caso hablemos de los peritos, tienen que ser peritos colaborativos, es decir, tienen que entender cuál es la intención, cuál es la forma en la que se trabaja, porque el abogado colaborativo tiene que auxiliarse de gente que, si bien no son abogados, tengan conocimiento de lo que es esta negociación colaborativa, ¿verdad? Entonces los peritos, no hay más que un solo perito, no hay 2 peritos y no hay un tercero en discordia, es uno solo, y es uno solo que se elige de la lista de peritos colaborativos. Claramente en México prácticamente no tenemos peritos colaborativos, pero sí es fundamental que los auxiliares de la justicia tengan toda la información y el método de la colaboración a fin de que sus peritajes sean lo más apegados a la ciencia posible, ¿no? Y no traten de favorecer, como suele suceder, a una de las partes. Claro. Y con todo esto que nos comentas, Clau, ¿qué valores entonces tú resaltarías dentro del derecho colaborativo? Bueno, mira, primero, pertenecen a la denominada cultura de la paz. La cultura de la paz privilegia ante todo un acuerdo consensuado sobre un litigio. Ya que el litigio, pues resulta más costoso, pero no nada más por la cantidad de los honorarios que se paguen, etc., por el tiempo, pero sobre todo por el desgaste emocional. Tú imagínate un juicio de divorcio que se puede llevar 3 o 4 años o más, aunque el divorcio se haga de inmediato,
todos los temas que quedan inherentes al divorcio, como es la patria potestad, la custodia, pensión alimenticia, etcétera, a veces se extienden por varios años, pero sobre todo por los bienes, ahí es donde viene el mayor pleito. En cambio, en este tipo de métodos como la mediación, la negociación, la colaboración e incluso el arbitraje, la resolución se da mucho más pronto. Entonces, sí se privilegia y se trata de desjudicializar los asuntos, sacarlos de los juzgados, por así decir. Se trata de la restauración, que eso también es fundamental, ya lo había yo mencionado, de la confianza entre las partes. Es fundamental que las partes empiecen a confiar en sí mismas y que confíen en que los abogados van a dar lo mejor de sí para lograr un gran acuerdo, una gran negociación. Y a través de este método, las partes toman la perspectiva. Yo hazte cuenta, me pongo en los zapatos del otro y el otro en los míos, de tal manera que puedan entender lo que realmente está sucediendo para cada parte, cómo lo está viendo cada parte. Por otro lado, también empiezan a aprender a dialogar. ¿Cuántas veces hay problemas familiares de personas que dejan de hablarse durante muchos años, por ejemplo, por temas de testamentarías, de divorcios, de cuestiones familiares de cualquier otra índole, o hermanos porque son socios en un negocio y hay uno que es el director y entonces el otro está enojado, y cuando fallece el padre, por ejemplo, que si es un negocio familiar, entonces viene el pleito entre ellos de por qué tú y sí y yo no. Todo eso en una colaboración se revisa y se puede llegar a entender por qué tú estás enojado, porque estoy yo aquí, y yo por qué he defendido mi postura cuando tú también estás ofendido, o me explico, esta perspectiva nos ayuda mucho. Se trata también de no volver al pasado, sino ver siempre el presente y al futuro, porque volver al pasado te hace entrar en este remolino de ideas y de enojos y tal, que no te va a permitir avanzar. En cambio, si ves al futuro, es mucho mejor para que las partes entiendan que lo ideal en todo esto es generar acuerdos para que funcionen de hoy en adelante. El tiempo, entonces, es un valor, la buena fe de las partes es fundamental y la transparencia en el proceso es súper importante. Interesante, Clau, de verdad, todo esto que nos platicas. Vamos a tener que ir a otro pequeño corte y al regresar, justamente ahorita con lo que explicabas en materia familiar, te preguntaría, entonces, ¿en qué materias podemos aplicar el derecho colaborativo? Y como lo explicabas la semana previa, supongo que con violencia familiar no aplica tampoco el derecho colaborativo, al igual que no aplicaba con la mediación. Pero si quieres lo revisamos al regresar del corte. Claro que sí. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Estamos de regreso con la maestra Claudia Dehuen en el programa Analizando. Clau, previo al corte, entonces, te preguntaba ¿en qué materias podemos aplicar el derecho colaborativo? Hablabas ya un poco de la materia familiar, pero justamente en el ámbito familiar, y tú como experta, ¿qué pasa si hay violencia familiar? Al igual que la mediación, ¿tampoco se puede utilizar?
Fíjate que no, Rodrigo, porque al igual que la mediación, la violencia familiar es un delito que, claro, hombre, si es una violencia de tipo leve, como es insultos o dejarle de hablar a la persona, cuestiones manejables, bueno, no, sí se puede, y sí se puede porque la convivencia diaria, cuando ya no hay una buena relación, genera ese tipo de reacciones, seamos francos, ¿no? No es nada bueno, no es nada positivo, no se aplaude, pero se puede resolver. Pero ya cuando hay otro tipo de violencia, como golpes y como la violación, por ejemplo, a la pareja, o sea, una violencia sexual, etcétera, ahí ya no se puede llevar ningún tipo de negociación, ni mediación, ni colaboración. Es completamente claro que no puede ser, porque va en contra de la ley del Código Civil, del Código Penal y del Código Civil también. De acuerdo, Clau. Te haría dos preguntas al mismo tiempo. La primera es, ¿existe alguna regulación, ya sea a nivel internacional o en México, en materia de derecho colaborativo? Y con toda la explicación que nos has dado, más o menos, ¿cuál tendría que ser el perfil de un abogado colaborativo? Mira, bien, me gustan las preguntas las dos. Bueno, no hay ninguna regulación, no existe nada. Tendríamos que generarla en la barra algún día y ojalá lo logremos, porque bien vale la pena. Fíjate que Perdón, ¿en México o no existe a nivel global? En México, y que yo sepa, y no sé si exista en Estados Unidos, porque recordemos que también cada estado de la Unión Americana tiene su propia legislación, al igual que en países como España, por ejemplo. Supongo que habría que investigarle, pero yo no la conozco, no conozco pero bueno, es un convenio como, vamos, sigue las normas contractuales que aparecen en el Código Civil, ¿no? Finalmente, pero no, el procedimiento de colaboración no está predicho, no está previsto en ningún ordenamiento, porque lo van a hacer los abogados. Los abogados y las partes van a generar en la preparación, que es un punto muy importante de la colaboración, van a generar el procedimiento de acuerdo a las características específicas del asunto, pero también hay cierta flexibilidad. Si no funciona el procedimiento que se había determinado, entonces se buscará otro procedimiento o se irá adaptando a otras posibilidades de acuerdo a las partes. Algo que bien importante, que no quiero que se me olvide: si no se llega a una buena negociación en la colaboración, los abogados colaborativos tienen, al igual que los mediadores, esta obligación de confidencialidad absoluta, aplica lo mismo, y no podrían seguir siendo abogados de las partes. Tienen que separarse y la parte contratar otro abogado, otros abogados, las partes, para poder llevar a cabo una demanda en su caso. Ellos entran en la colaboración y no pueden. Por lo tanto, y viene la segunda respuesta de tu pregunta, es que los abogados tienen que tener la absoluta convicción de que deben respetar las reglas de la colaboración. Por ello, los abogados tienen que tener esta capacidad de no buscar el mejor pleito, sino la mejor solución al conflicto. No todos los abogados lo pueden hacer. Me queda claro que hay abogados que nunca cambian digamos, el chip, ¿no? Para no pelear, sino para tratar de encontrar una solución. O sea, la diferencia es que es como una hoguera de vanidades cuando estamos los abogados peleándonos en los juzgados, a ver quién es más bueno y a ver qué despacho funciona mejor, etcétera. No, eso lo tenemos que hacer a un lado y tenemos que generar las mejores condiciones para que el asunto se resuelva. Y volvemos a lo mismo, tenemos que respetar la cultura de la paz, de la que forma parte la colaboración. Por ello, yo recomiendo que quien se dedica a la colaboración sea un abogado o una abogada que tengan la idea de que lo mejor para resolver un conflicto no es ganar un litigio, sino es encontrar la mejor vía para resolverlo, tratando de no judicializarlo. Correcto, sí, o sea, tiene que haber totalmente un cambio de mindset, como dices, para que justamente evitemos la parte litigiosa y tratemos más bien siempre de mediar, de encontrar una negociación en pro, por supuesto, de las partes. Así es. Te haría otra pregunta, Clau.
en tu opinión, ¿qué ventajas destacarías de este tipo de mecanismos justamente ante un conflicto? Mira, una de las ventajas principales es que entiendo yo que la mayoría de los conflictos que se resuelven mediante la colaboración son conflictos en los que están interviniendo intereses importantes o información muy confidencial. Supongamos que estamos tratando de una fórmula farmacéutica, ¿no? De las famosas vacunas para el COVID o de lo que tú quieras. Entonces, llegar esto a los juzgados abre la posibilidad de que cualquier persona pueda echarle ojo a esta información, porque no hay un absoluto control, ni hay garantía de que no lo van a ver. Los expedientes, tú lo sabes, están en un archivo, todos pegados unos con otros, confundidos a veces, y eso pues es un gran riesgo. Entonces, la confidencialidad es algo que cuando se quiere tener un proceso muy confidencial, la mediación, la colaboración o el arbitraje son las fórmulas mejores. Pero yo todavía, antes que el arbitraje, pienso que la mediación o la colaboración, porque en ellas las partes dan la solución del conflicto y no un tercero la impone, ¿me explico? Entonces, eso es súper importante. Para mí es una de las más importantes. Pero lo otro es el tiempo. Híjoles, es una diferencia abismal. Hoy se cumplen, por ejemplo, 27 años de un juicio que yo tengo en Cuernavaca, que no se ha dejado de mover un solo día. 27 años. En un tema de que un banco le robó dinero a mis clientes y tiene que devolvérselo. Ahí nos estamos llevando 27 años para definir los intereses. Entonces, imagínate tú el tema, cómo se hubiera resuelto con una colaboración en 2 meses, probablemente 3 meses. Ese es otro de los valores. Y la confianza, el restablecimiento, la restauración de la confianza. Sí, definitivamente tiene muchas ventajas, lo comentabas en el programa anterior también, la saturación que hay hoy por hoy, obviamente, en la impartición de justicia, y que recurrir a este tipo de métodos definitivamente ayudarían a todas las partes. Se nos está acabando nuevamente el tiempo, Clau, de verdad pasa rapidísimo con toda la explicación que nos das. Yo te diría muy, muy rápido una última reflexión sobre este tipo de mecanismos que nos puedas dejar a toda la audiencia. Bueno, mi experiencia personal es que yo toda la vida he sido litigante y después de muchos años de haber litigado, encuentro en la colaboración y en la mediación las mejores alternativas de solución de conflictos. La satisfacción más grande que te puede dejar es haber resuelto un conflicto, ayudar a las partes a resolver un conflicto sin que se hayan lastimado, sin que se hayan ofendido, humillado, al contrario, ¿no? Tratando de encontrar el punto de donde surge el conflicto y la mejor solución para ellos. Yo lo recomiendo ampliamente, muy, muy importante para una nueva idea de tener una política, una cultura de la paz. De acuerdo, Clau. Importante esa parte, la cultura. Concuerdo plenamente. Agradezco de verdad nuevamente el tiempo durante estos 2 programas de temas bien interesantes, Clau. El tiempo se nos acabó. Por supuesto, el programa está abierto a los días que quieras. Y es un gusto siempre poder charlar contigo, Clau. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. De verdad, encantada de estar contigo. También estoy a tus órdenes y bueno, pues todos a colaborar. Muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en un nuevo programa de Analizar.